Ya, presidente. Bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. No sé si tenemos algo en la cuenta, secretario, antes de presentar mi renuncia y agradecerle a todos los miembros de esta comisión por este año de trabajo. Sí, presidente. Sí, presidente, Don en la cuenta tenemos excusas de personeros que habían sido invitados a esta sesión a exponer en relación con el proyecto de ley que está en el segundo lugar de la tabla, del ministro de Vivienda, el señor Felipe Huart, que manifestó su disponibilidad para ser escuchado en alguna otra oportunidad en relación con este proyecto, del coordinador nacional de la macrozona sur, el señor Urquizar, y de los académicos señores Juan Pablo Hermosilla y Sebastián Donoso. Este último profesor manifestó también su interés en ser escuchado a propósito de este asunto. Muchas gracias, don Ignacio. Bueno, cumpliendo el procedimiento que corresponde, primero agradecerle a Francisco, aquí presente, también a Jaime, que se ha sumado en los últimos días, últimas semanas a esta comisión. Agradecerle a usted también, don Ignacio y Marcelo. La verdad que creo que tuvimos un año muy intenso, con varias cosas que finalmente también logramos sacar y que la sala también finalmente aprobó. Así que yo solamente me queda agradecerles a todos y obviamente poner a disposición la presidencia de esta comisión. Muchas gracias, presidente. Presidente, en consecuencia corresponde que se proceda a la elección de un nuevo presidente. Así es. Tiene que proponerse un nombre por los señores senadores. Yo quisiera proponer a don Francisco Guanchumilla, según lo que me dicen, no sé si es que estará disponible o no, pero creo que podría ayudarnos mucho a que tuviésemos un presidente como él en esta comisión el próximo año. Este año en realidad, y lo que queda hasta marzo próximo. Apoyo, señor presidente. Bueno, presidente, sí, todavía, Felipe. Bueno, Felipe, muchas gracias por esta disposición de los miembros de la comisión. Nosotros en el Senado tenemos un acuerdo de gobernanza que se hizo al inicio del periodo legislativo y estamos cumpliendo en todas las comisiones a este modus vivendi que tenemos acá para darle agilidad y trabajo respetuoso entre todos los sectores al Senado. Y por lo tanto esperamos trabajar en esa dirección y quiero yo agradecer a usted, presidente, por el trabajo realizado este año. Esta es una comisión nueva en el Senado y hemos estado de a poco colocándola en funcionamiento y por eso quiero agradecerle los esfuerzos que usted hizo para poder sacar adelante el trabajo de nuestra comisión. Y espero que podamos seguir trabajando en la misma línea, sobre todo que tenemos una agenda muy importante para el presente año. Quisiera yo pedirle que pudiéramos concordar día y hora determinados para tener nuestras sesiones ordinarias, con el objeto que todo el mundo pueda agendarse y saber que ese día le corresponde, digamos, la sesión de la Comisión de Seguridad. Como faltan dos senadores, el senador Insulza y la senadora Marcela Sabat, no sé si les parece que yo pudiera pedirle al señor secretario que nos pudiera hacer una proposición, señor secretario, y consultar con estos senadores faltantes para ver qué podría ser. Yo estaba pensando que pudiéramos funcionar los martes y los miércoles a las 12:30, tal como lo hemos venido haciendo, pero eso en la medida, digamos, que haya un cierto acuerdo entre los senadores porque cada uno tiene otras comisiones y no le interfiera. O si están disponibles para trabajar un día lunes, en la tarde, en la mañana, no sé. Le pediría al señor secretario que pudiera hacer un chequeo con los senadores y hacernos una proposición para la próxima sesión, de tal manera de tener un horario, digamos, determinado, de día y hora, para planificar nuestro trabajo con el resto de las comisiones que todos estamos digamos, somos miembros. ¿Si les parece? Me parece muy bien, Muy bien. Francisco, y yo desde ya manifiesto mi disposición en los dos horarios que usted acaba de plantear.
Y no sé, secretario, si es que tenemos que formalizar con un voto el nombramiento del presidente nuevo o ya se entiende por lo que dijimos que estamos ok. O sea, si le parece a la sala, presidente, si le parece a la comisión, y se daría por unanimidad Eso. Entonces, de ahora en adelante, unánimemente, presidente Buenchumilla, usted está a cargo de la comisión. Tomo la campanilla, presidente. Bueno, muy amable, muchas gracias. No sé si Jaime quería decir algo, parece. Bueno, sin perjuicio que el secretario nos va a consultar por las mejores disposiciones, mejor disposición de cada uno. Yo creo que los días miércoles, por lo menos a las 12:30, yo no tengo ningún inconveniente. Los martes podría ser también, pero entiendo que el senador Insulza tiene algún tope con el gobierno interior. Yo el lunes estoy complicado también porque tengo educación también gran parte del día. Así que bueno, toda la colaboración, presidente Francisco Buenchumilla, en esta comisión que, si bien como usted dice es nueva, pero tiene una agenda bastante nutrida y temas muy importantes que seguir estudiando, y agradecer también la buena disposición de los especialistas que siempre, como el caso de hoy día, siempre están dispuestos a orientarnos con su mirada académica. Perfecto. Entonces, le pediríamos al señor secretario de nuestra comisión que pudiera haber manera de concordar las distintas agendas para ver y fijar las sesiones ordinarias de nuestra comisión. Bien, presidente. Será. Muy bien, así se acuerda en consecuencia. Bien, señor secretario, ¿qué tenemos para el día de hoy? Señor presidente, en la tabla del día de hoy corresponde continuar con el proyecto de ley, con el análisis del proyecto de ley sobre usurpación, que corresponde a los boletines 13.657.07 y 14.015.25 refundidos. Como señalé a propósito de la cuenta, se invitó a varios personeros y académicos, los que han excusado su asistencia. Me refiero al ministro de Vivienda, al coordinador nacional de la Macrozona Sur y a los profesores señores Hermosilla y Donoso. También se invitó al profesor señor José Luis Guzmán Dálvora, que está con nosotros aquí en el chat, y por lo tanto sería el invitado que tenemos en esta oportunidad. Muy bien, le damos la bienvenida oficial al profesor José Luis Guzmán. Mucho gusto, profesor, y muchas gracias por acceder a la invitación de esta comisión. Para nosotros es muy importante tener una visión académica respecto de este proyecto de ley y, por lo tanto, le ofrezco la palabra, profesor. Muchas gracias, señor presidente, señores senadores, mi viejo y querido amigo Ignacio Vázquez, con el que estudiamos Derecho juntos, ¿no? Y con el que alcanzamos en un cierto grado juntos también el grado de doctor en Derecho, ¿no? En nuestra querida Universidad de Chile, sede de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso. Bueno, miren, yo estudié detenidamente los dos proyectos como si fuesen unidades autónomas, aunque tuve a la vista también el texto refundido. Y primero quisiera formularles algunas observaciones generales que son de dogmática penal y de criminología respecto de la usurpación en el Código Penal chileno, la usurpación de fincas, de agua y la alteración de límites y también criminológica de esta infracción, antes de pasar a las observaciones que tengo concretas respecto de los proyectos. Los dos proyectos, según indican en su formulación de motivos, digamos, su exposición de motivos, se duelen del mismo punto, que es la levedad de las penas de la usurpación de fincas, de bienes raíces en sentido estricto. Tiene una fundamentación un poco más extensa y mejor también la del proyecto de los senadores Kast, Sabat y von Bauer. También tiene unos alcances mayores esta reforma propuesta que la del único artículo que plantea el otro, pero los dos proyectos tienen, como les digo, algunos problemas conceptuales y criminológicos que requieren estas explicaciones preliminares de mi parte, que les voy a desenvolver en breves minutos. En primer lugar, la menor gravedad penal histórico-contemporánea, porque esto es algo que data de la organización de los registros de inmuebles que viene de la Revolución Francesa. Empezaron los franceses con esto y prontamente, digamos, esto se adoptó en Chile después del Código Civil y en la segunda mitad del siglo XIX. La menor gravedad penal de las penas de la usurpación de fincas
descansa en definitiva en una peculiaridad de eso que los penalistas llamamos su bien jurídico, lo que la ley quiere proteger, digamos, aquí. Voy a dejar de lado el problema de la usurpación de aguas, porque el delito de usurpación en el Código Penal chileno tiene 3 miembros. Está la usurpación de fincas, 457 y 458, la usurpación de agua, que es la más regulada, en verdad, por la falta de agua histórica en nuestro país, ¿no? Y finalmente la alteración de términos o límites. Voy a dejar de lado esas últimas dos y me voy a concentrar nada más que en el objeto jurídico específico de la usurpación de fincas, que son determinados derechos reales, no todo derecho real, no tendría sentido usurpar una hipoteca, sería una ventaja en verdad para el deudor hipotecario, digamos, ¿no? Que le usurpen la hipoteca. Determinados derechos reales, lo que suponen en el fondo facultades de explotación, ¿no? Y las facultades derivadas de la posesión o simple tenencia, con tal que sea legítima esa tenencia o esa posesión de inmuebles, ¿en cuanto a qué? En cuanto al ejercicio material de las atribuciones correlativas a esos derechos reales, a esa posesión, a esa tenencia sobre la cosa. La posesión no protege estrictamente hablando, y en esto hay unanimidad, digamos, en la doctrina española y chilena que ha tratado este punto, no protege estrictamente hablando la propiedad raíz, porque la propiedad raíz es físicamente indestructible, salvo que, claro, no, en fin, por un aluvión, un megaterremoto que se lleve la tierra, en fin, o que se hunda esto en el mar, cosas de esa índole, de esa gravedad. Y por otro lado, jurídicamente es también, si no indestructible, es muy difícil de atacar en su integridad jurídica, porque eso requeriría entrar a adulterar los registros de la propiedad raíz. Como, entre paréntesis, prevé desde el año 2018 una reforma al Código Penal, el actual artículo 460 bis, que impone, pena de presidio menor en su grado mínimo al que duplique, ya voy a explicar lo que esto significa, al que duplique a sabiendas la inscripción de su derecho de aguas en el registro de propiedad de aguas. Esto explica, o sea, el que la propiedad raíz sea indestructible en términos físicos y jurídicamente muy difícil de atacar, que las penas de los artículos 457 y 458 sean penas de multa, sean penas pecuniarias, pero claro, ojo, con una cláusula de concurso real, como decimos los penalistas, de concurso real de delitos, porque allí se dice sin perjuicio de las penas en que incurran por la violencia que causaren los autores. Aquí estoy pensando ciertamente en homicidio, lesiones, que casos así tenemos en nuestra historia, digamos, penal, como no, y no uno, sino que muchos, especialmente en el pasado, en los años 60, 70, en los años de la reforma agraria, digamos, ¿no? Estas cosas ocurrieron y cómo. Ahora, enseguida, siempre en estas consideraciones generales, la usurpación de fincas, y sigo usando esta terminología para que no nos confundamos con la de agua y la alteración del índice, sea violenta o no violenta, porque son las dos especies que tipifican nuestro código, consiste siempre en una invasión u ocupación realizada con el propósito de adueñarse fácticamente del inmueble o de los derechos o del ejercicio, digamos, efectivo de los derechos físicos, de los derechos constituidos sobre el inmueble. Por eso es pacífico también en la doctrina, así la chilena como la extranjera, la doctrina penal, que este delito requiere lo que los penalistas llamamos un elemento subjetivo de lo injusto, que es el ánimo de apropiación. No se concibe una usurpación sin ánimo de apropiación. Y no solo eso, esto ya no es tan pacífico en la doctrina, pero bueno, yo lo he defendido en los estudios que tengo sobre la usurpación, requiere ánimo de lucro también, porque de lo contrario no podríamos distinguir bien este delito de otro, que es el de allanamiento de morada, lo que en la jerga forense se llama violación de domicilio, en el artículo 144 de nuestro código. Ahora, pasando a la usurpación violenta en particular, esta tiene como medio de ejecución la violencia en las personas. Y este medio, violencia en las personas, en el artículo 457 del Código, rige las 3 modalidades delictivas de la usurpación violenta. Las 3, que son ocupar, usurpar y repeler. Esto debe quedar muy claro y lo confunde, me temo, completamente el proyecto más antiguo, que establece una disgregación, a mi modo de ver, equivocada de las hipótesis, como voy a decir dentro de unos pocos minutos.
El problema verdadero en que nuestro código está defectuoso aquí, en el artículo 457, usurpación violenta, insisto, es que en el código chileno atraviesa como una verdadera diagonal muchas disposiciones la distinción entre violencia en las personas e intimidación. Violencia en las personas, fuerza en las cosas, intimidación. Son tres medios de ejecución distintos. La fuerza en las personas es fuerza física desplegada sobre personas de carne y de hueso, como el que yo apaleé, digamos, al dueño del terreno para invadirlo, ¿no? La fuerza en las cosas implica desplegar una energía física sobre cosas. De hecho, hay una forma de esta usurpación, que es la alteración de límites, ¿no? Del INDE en el artículo 462, porque ahí se destruye o altera físicamente los términos o límites de un predio. Y por último está la intimidación, que es la amenaza. Entonces, el problema es que la usurpación cometida mediante fuerza en las cosas o con intimidación no constituyen en Chile usurpación violenta y hay que castigarlas como si fuesen lo que no son, o sea, como usurpación no violenta en el artículo 458, cuando el hecho se llevara a efecto sin violencia en las personas, que puede ser una usurpación hecha clandestinamente, en que no hubo ninguna violencia, nada, llegaron de noche los personajes y se instalaron y sentaron reales en el predio, o bien la que se hizo amenazando o destruyendo puertas, paredes, ventanas, en fin, pero sin tocar el cuerpo de otra persona. Entonces, aquí ciertamente que se produce una cuestión en la que el código sí requeriría, digamos, intervención, porque son esas hipótesis bastante equivalentes o parecidas a las del inciso primero del artículo 257, o sea, de la violencia en las personas. Enseguida, y ya para ir cerrando estas observaciones generales, me quedan dos. La usurpación es siempre delito permanente, siempre. Este es un concepto más o menos universal en la dogmática penal, por lo menos en nuestra cultura jurídica. Delitos permanentes, a diferencia de los delitos instantáneos, son delitos a los que pertenece, por la descripción legal y su bien jurídico, no solo la producción de un resultado antijurídico, sino también su mantenimiento. Que se prolongue en el tiempo el resultado, no todo el proceso ejecutivo, sino que es el resultado. Esto depende, por supuesto, de la índole del bien jurídico. Tiene que ser un bien jurídico susceptible de compresión sin poder ser destruido, como la libertad ambulatoria, de que la gente tenga la posibilidad de hacer cesar el periodo consumativo. Por eso no es delito permanente la bigamia, porque el bígamo no puede hacer cesar el periodo permanente, como si ya se casó de nuevo, digamos, ¿no? Ya quedó inscrito, ¿no es cierto?, 2 o 3 veces, no puede, por lo menos no quiere tampoco alterar esa situación, por algo de un bígamo, ¿no? O los delitos de posesión o de tenencia de armas, de drogas, de pornografía infantil, que son delitos permanentes. Y la usurpación es un típico delito permanente. Mi maestro, el profesor Manuel de Rivacoba, tiene un trabajo dedicado a esto, que fue a raíz de una causa judicial, donde él se concentraba sobre todo en las primeras dos hipótesis de ocupar una cosa inmueble, usurpar un derecho real como actividades permanentes, por supuesto, porque no se puede invadir algo de una manera circunstancial, transitoria. Eso no sería una usurpación. Y en cambio él pensaba que la tercera modalidad, el que echa la ocupación en ausencia del legítimo ponedor o tenedor, le repeliere cuando este vuelve, que ese era el delito instantáneo. La verdad es que en esto mi maestro no estaba en lo cierto, porque el sujeto que repele violentamente a otro, habiendo entrado de un modo pacífico, pero antijurídico, ¿no es cierto?, versa ya en una situación de permanencia, porque va a seguir ahí, digamos, a seguir instalado en el sitio. Bueno, esto en términos jurídicos muy en general. Yo después les voy a hacer llegar, si así lo necesitaran, digamos, un poco más extensa de esta intervención mía. Ahora, en el punto criminológico, como digo en mi libro sobre la parte especial del derecho penal, perdonen que me cite a mí mismo, pero en Chile no somos tantos los que hemos escrito sobre este delito. La regulación de la usurpación requiere un muy cuidadoso estudio previo de la realidad criminal, de las conductas de usurpadores y la realidad social subyacente a la usurpación. Me temo que aquí es inevitable, no quiero hacer con esto
ninguna clase de consideración política, sino que la constatación de hechos sociológicos, digamos, que me parece que son más o menos claros e indesmentibles. Lamentablemente en nuestra Sudamérica la usurpación más común no es la violenta, es la no violenta. Y sus causas son siempre más o menos las mismas. Lo que los sociólogos llaman exclusión social o el desamparo simplemente, y muy a menudo la falta de acceso pronto, no falta de acceso en absoluto, sino que falta de acceso pronto a la vivienda en las personas más necesitadas que por desgracia de nuevo en nuestro continente forman, como todos sabemos, legión. Una legión más nutrida en otros países como Brasil, pero legión también en nuestro propio país, en nuestro Chile, por más que nos duela, ¿no? Y esto desgraciadamente se autorreproduce. Cuando yo escribí sobre la usurpación por primera vez, fue en la época en que estaba el gobierno del presidente Frei, que había implementado un programa muy interesante que se llamaba Chile Barrio. Era un programa interesante que yo creo que estaba bien orientado, aunque yo no soy nadie para pronunciarme sobre una cuestión que en realidad escapa a mis competencias, pero estaba bien orientado porque lo que pretendía no era erradicar personas, sino que ni simplemente regularizar a personas que vivían en asentamientos urbanos, sino que una intervención bastante más maciza. Ahora, yo no me olvido de que en ese entonces yo leí completo el proyecto Chile Barrio y después el informe final que se hizo. Me llamó poderosamente mi atención el número de asentamientos urbanos que había entonces. Eran más de 900 asentamientos urbanos. Ellos preferían utilizar ese término y no tomas o poblaciones callampas y otros de uso popular. Pues bien, se puso en marcha este programa. Yo trabajé entre tanto sobre el delito de usurpación y como unos 2 o 3 años después tuve que actualizar mi trabajo y volví a mirar datos. Y me encontré con la terrible sorpresa de que sí, el programa había servido para ocuparse de asentamientos urbanos y mejorar considerablemente la situación de un número no menor, no menor, no todos, pero en fin. Pero al mismo tiempo habían surgido otros asentamientos, ¿no? Porque el problema, que está mucho más abajo, digamos, de esto, ¿no es cierto? Y las necesidades, claro, seguían, desgraciadamente, seguían. Regulariza la situación de la familia formada por fulano y sutano. Bueno, pero fulano y sutano, que estaban de allegados en tal lugar, ahora se regularizaron, pero ahora tienen otro allegado. Y ese otro allegado, ¿me entienden? Entonces se multiplica. Ahora, por lo mismo, yo creo, pero aquí ya sí que me meto en una cuestión para la que yo no he sido invitado, digamos, pero no puedo menos que decirlo, pienso que es preferible reobrar sobre las causas o factores de esta situación, en vez de, digamos, legislar penalmente, porque se corre el riesgo de terminar imponiendo una pena, sin quererlo, a las víctimas de esta situación social, personas que son víctimas, que usurpan, pero que son víctimas, ¿eh? Sobre todo debiera evitarse, en esto el proyecto del senador Kast, perdone si lo nombro así, nominatim, pero me llamó la atención, está bien, está muy bien una cosa que dice que hay que evitar que esta situación dé lugar a algo que es muy frecuente en nuestro continente, no es solo de Chile. El país rey en esto es Brasil, sobre todo São Paulo y Río de Janeiro, ¿no? Que son sucios negocios que son de explotación y de estafa cometidos contra personas que son víctimas sin casa, ¿no es cierto? Están defraudados por otro que les venden inmuebles como si fuesen inmuebles regulares, efectivamente. Pero por otro lado, hay que también tener mucho cuidado contra esto. Advierten que las cariocas de Río de Janeiro, hay que tener mucho cuidado con las herramientas que se pone en manos de la policía, porque en Brasil, por ejemplo, las disposiciones sobre la usurpación, que son más nutridas que las de nuestro código, no dan lugar a procesos penales, no, pero sí habilitan desalojos muy violentos y sobre todo excesos muy violentos de una policía extremadamente violenta, como es la policía brasileña, a la luz simplemente de las herramientas procesales, digamos, que habilita la legislación. Tengan además ustedes presente que todo desalojo es muy duro. Yo vivo en Valparaíso, en un cerro de Valparaíso, y soy testigo de vez en cuando de estas cosas y de desalojos por procedimientos civiles, ¿no?
procedimientos civiles, digamos, ¿no? En fin, que llega la fuerza pública con el receptor, es realmente una experiencia durísima, no solo para el sujeto desalojado, sino que también para quien es testigo, como yo, ¿no? De mis vecinos, ¿no es cierto?, que están sufriendo esto. Bueno, dicho esto, me parece que los dos proyectos pudieran no atender debidamente estas consideraciones jurídicas y criminológicas que libremente me he permitido exponer. Me parece que de los dos el menos logrado es el del boletín 13.657, porque añade algo innecesario, añade expresamente el ánimo de apropiación, y esto para nosotros los penalistas está claro, para los jueces también, digamos, no puede haber una usurpación sin ánimo de apropiación, ¿no? Y al añadir este elemento expreso, que está tácito en la figura, puede complicar mucho después la aplicación de la usurpación no violenta de fincas y la usurpación de aguas que se requieren tácito ánimo de apropiación. ¿Me explico? Se produce una contradicción. No va a faltar el abogado que alegue y diga, no, es que esto no requiere. ¿Me explico? Se produce una incoherencia, ¿no? Además, distingue este proyecto penalmente, en términos de penas, tres situaciones que están homologadas en el artículo 457 del Código Penal, en la usurpación violenta, justamente por algo que el proyecto no percibe, parece no percibir, que es que la violencia en las personas es medio ejecutivo de las tres, y en las tres actividades hay una invasión, incluso en la de repeler al que volvió, al dueño que volvió, habiéndole ya invadido, digamos, la propiedad por medios no violentos, pero le repelo por violencia. Y ojo, la pena privativa de la libertad que se propone para esta figura que está castigada hoy con pena pecuniaria, presidio menor en su grado medio, aparece desproporcionada respecto del más grave, no hay duda, que más grave artículo 460 bis, ese de la duplicación de inscripciones de aguas, ¿ah? Porque aquí se atenta contra el registro. Esto es mucho más delicado, que es presidio menor en su grado mínimo. Ahora, el proyecto más extenso, más elaborado del boletín 14.015 tiene a mi modo de ver varios lados, digamos, cuestionables. El primero es que me temo que admitiendo una ocupación transitoria de fincas, desnaturaliza completamente el delito de usurpación. Ya no lo podríamos llamar usurpación, porque una ocupación transitoria, usurpación no es, ni nunca lo ha sido tampoco en la historia del derecho penal, ni lo es en el panorama comparativo. Es por supuesto que una ocupación, digamos, una entrada transitoria es un acto antijurídico, hecho contra la voluntad, digamos, sin la voluntad del sujeto pasivo, puede ser típico, o sea, descrito por la ley como delito, como allanamiento de morada, no hay ninguna duda, pero usurpación no. Ocurre además otra cosa, que la pena de presidio menor en su grado mínimo que se propone es igual a la del artículo 460 bis, esa de la duplicación de registros de aguas, y que es una conducta, entiendo que más grave, ¿no? Y entiendo que más grave porque, ojo, el artículo 460 bis, cuando dice a sabiendas duplicar la inscripción del derecho, de su derecho, el sujeto activo, en el registro de propiedad de aguas, no es que esté haciendo una copia indebida de su título, lo que está haciendo es multiplicar por 2 la inscripción, o sea, está alterando lo que ya está inscrito. ¿Me explico? Y por eso que se ordena como penas enseguida la cancelación, la revocación del título duplicado, que en el fondo fue adulterado, y además la cancelación de la inscripción duplicada. Una pena dura, digamos, o sea, se quedó sin nada, iba por el doble y se quedó sin nada al final. Bueno, por otra parte, el artículo 458 bis que se plantea en este proyecto tiene el problema de que estos delitos, como dije, son siempre permanentes. El único que no es permanente es la alteración de términos o límites. Este es el delito instantáneo. Pero los demás son siempre permanentes. Y son permanentes desde que se consuma la ocupación y mientras dure la ocupación. No, como dice el proyecto, desde el inicio de la ejecución, porque el inicio de la ejecución
no puede ser permanente en delito alguno, en ningún delito, ni del homicidio, desde el homicidio hasta llegar a la rebelión. No hay. Hay actos preparatorios, elaborados, pero que no pueden tener el carácter de permanente porque todavía no se ha afectado el bien jurídico en términos de resultados. Y como son permanentes, y no es necesario decirlo, como les digo, esto es pacífico en la doctrina y en la jurisprudencia se entiende así también, hay flagrancia mientras se prolongue la invasión, mientras se prolongue la ocupación. El delito es flagrante. Y por lo tanto, bueno, el sujeto pasivo puede ejercer legítima defensa. Claro, ¿cómo no? Por supuesto, ¿no? Y si se defendió empleando, bueno, medios coercitivos de fuerza, bueno, que si se dan los requisitos de la legítima defensa, perfecto, porque ahí prosigue el resultado antijurídico. Todo el que intervenga mientras esté ocupado el inmueble no es un encubridor, es un cómplice de la situación. Y en términos procesales esto es flagrancia. Digamos, es flagrancia en los términos del Código Procesal Penal. Ahora, se propone también un artículo 462 bis que haría aplicable a la conmensuración de la pena de estos delitos del artículo 449. ¿No? Lamentablemente ese artículo en materia de hurtos y de robos, me temo, créanme, porque yo tengo cierta experiencia, digamos, forense, como abogado integrante de la Cortes de Apelaciones, que lo he hecho por muchos años, este artículo se ha demostrado ya muy inconveniente, incluso desastroso, en los delitos para los cuales fue previsto, porque en realidad lo que hizo este artículo fue modificar indirectamente las penalidades del hurto y del robo, sin decirlo, transformando sus penalidades, como suelen decir los fiscales y defensores, en marcos rígidos. Entre paréntesis, está mal dicho porque los marcos siempre son rígidos, digamos, si los marcos fuesen así flexibles, no serían marcos, digamos, serían, no sé, un globo o otra cosa. Y resulta que esta reforma, lo que está proponiendo este proyecto, derechamente es una modificación de las penas, porque la pena pecuniaria cambia y se convierte en pena privativa de la libertad. Entonces, ¿para qué añadir esta otra modificación de la pena? Que, como les digo, está generando problemas reales en la práctica porque impide la individualización del caso, de las características del caso. Si no hay un solo caso que sea igual a todos. Esto cualquier juez lo sabe. Ahora, el artículo 458 ter, que se propone, el de agravar las puniciones para el que ocupa inmuebles valiéndose de menores. Bueno, no hay que olvidarse de que en nuestro código existe ya el artículo 72, que permite aumentar las penas en un grado cuando en un delito intervienen mayores y menores de edad y el mayor de edad se prevale de menores. Claro, ustedes me pueden decir cómo vamos a aumentar en un grado penas que actualmente son penas pecuniarias. Touché, efectivamente. No las puedo aumentar en un grado porque son penas pecuniarias. Pero yo estoy pensando sobre todo en lo más delicado, y es en los delitos cometidos con ocasión de la usurpación, que son hechos de violencia, homicidio, lesiones. ¿Me explico? Las amenazas no puedo porque las amenazas se me van como usurpación no violenta. Esas se pueden aumentar en un grado. Ojo, digamos que hoy día el homicidio tiene pena que es de 10 años y un día a 15 años. O sea que aquí saltamos a 20 con facilidad. Bueno, yo creo que eso es básicamente lo medular de lo que quería exponerle. Había otras notas, pero en fin, tampoco quiero abusar ni de su paciencia ni de su tiempo. Les agradezco de nuevo la invitación y quedo a la orden para sus preguntas, observaciones hoy o en otra oportunidad, en fin, cuando ustedes lo deseen y necesiten. Bueno, muy amable, profesor, por su exposición, y ofrezco la palabra a los senadores para que puedan hacer los comentarios o las consultas respectivas a lo que ha señalado el profesor. Ofrezco la palabra. Ofrezco de nuevo la palabra. Presidente, si me permite. José, tiene la palabra. Muchas gracias, Senador presidente. García. Saludar al profesor José Luis Guzmán, agradecerle mucho su exposición
saludar, por supuesto, a nuestros secretarios, al senador Quintana, al senador Felipe Katz, que los veo en pantalla. No, es a los que veo, no sé si hay más participantes. Bueno, reiterar nuestros agradecimientos al profesor Guzmán. Yo no soy abogado, así que escucharlo me da mucho gusto, aprendo mucho. Y de todo lo que usted ha señalado, lo que más me ha llamado la atención es precisamente que la usurpación sea un delito permanente y por lo tanto la flagrancia también es permanente. Porque, y esa es mi pregunta, ¿por qué razón la policía, después de transcurridas 12 horas de una toma, señala de que se requiere la autorización del fiscal del Ministerio Público para proceder? Tengo entendido, usted nos ilustrará al respecto, pero me parece que hay un fallo de la Corte Suprema en el que se estarían basando para proceder de esa manera. Pero en lo concreto, en muchas situaciones que nos ha tocado conocer, el tema de la flagrancia es muy, muy importante y como digo, se nos ha señalado que después de 12 horas ya no hay flagrancia y que se requiere la autorización del Ministerio Público para proceder al desalojo. Sí, Tanto en predios agrícolas como no agrícolas, porque en esto de la usurpación hay mucha toma, por ejemplo, terrenos de ferrocarriles, terrenos de particulares, terrenos municipales, áreas verdes, etc. Esa es mi consulta y reiterar mi agradecimiento, profesor Guzmán. Muchas gracias. Profesor, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Gracias, José. Profesor. Perdón, parece que el señor presidente, el senador Cast. Felipe. Senador Cast tiene la palabra. Bueno, sumarme al agradecimiento por la exposición. Varias reflexiones, una y algunas preguntas. Una tiene que ver con este tema de efectivamente la gravedad de los hechos. En el fondo usted dice, mire, me parece más grave lo del agua, duplicación del agua, que no me cabe ninguna duda que es muy grave, pero lo cierto es que este proyecto también nace de un hecho tremendamente grave, que es la sensación de muchas personas de que en el fondo todo lo que está escrito en la ley, de poder vivir en paz en un lugar, de poder despertarse en la mañana y efectivamente el Estado garantice lo que dicen los bienes civiles, finalmente les permita vivir en paz. Y eso no lo estamos viendo en la Araucanía, no lo estamos viendo en Arauca, y tampoco lo estamos viendo en otros lugares también, donde efectivamente incluso se acercó a mí la hija de esta persona que murió por un sicariato, porque justamente el negocio de la usurpación era muy rentable para quienes estaban detrás. Este señor fue a tratar de pedir que le recuperaran su terreno, el cual era el legítimo dueño, y terminó siendo asesinado por un sicario que lo mandaron justamente para que en el fondo no molestara y esos terrenos pudieran seguir siendo utilizados de esa manera. Por lo tanto, creo yo que transmitirle al profesor que creo que hay una angustia muy fuerte en este tema, porque claramente el modelo de negocio, si usted quiere, es bastante rentable y fácil para quienes lucran de esto. Algunos lucrarán con motivo de hacer loteos truchos, otros lucrarán para sí mismos. Esa es la primera como elemento de que la pena pareciera que está sobredimensionada comparado con la duplicación de registros de servicios de agua, de derechos de agua. Entiendo el concepto jurídico que usted hace, pero lo cierto es que creo que aquí hay un elemento humano muy, muy, muy complejo también, sin desmerecer lo grave que es que alguien quiera duplicar sus derechos de agua en forma falsa. Lo segundo, que ocurre en la práctica, y le aprovecho a preguntar al profesor, es que lo que ocurre en la práctica es que los carabineros muchas veces, lo que ocurre es que tienen que llegar a los lugares donde hay usurpaciones y dicen, por favor, se puede retirar, con todo el costo que significa ir al lugar. Como decía muy bien el senador García, a veces incluso después de las 12 horas tienen que pedir una orden judicial,
llega al Ministerio Público y no puede hacer nada porque en la práctica ni siquiera se pueden tomar detenidos estas personas. O sea, en el fondo no se pueden tomar detenidos estas personas, o en la práctica eso no ocurre, porque es simplemente por una falta. Por lo tanto, ni siquiera hay un procedimiento penal efectivo, no hay identificación de las identidades de las personas que lo hacen. Entonces lo que ocurre en la práctica es que se van, lo sacan, porque incluso estoy poniéndome en el caso de la no violenta. Llegan las personas, me muevo al lado, espero que se vayan y vuelvo a entrar. Y con un elemento constante que hace que finalmente el uso y goce de la propiedad se transforma por la mera insistencia y por la incapacidad jurídica que tiene el Estado de hacer valer el derecho de propiedad en forma efectiva y el vivir en paz en un lugar. Y esto no se soluciona con el tema de la invasión de la morada, porque aquí muchas veces son terrenos donde no hay nadie viviendo. En el fondo es simplemente la usurpación, la ocupación, y ahí también una pregunta cuando usted dice, bueno, no puede ser temporal. Bueno, lo que busca el describirlo temporalmente no es porque queramos desnaturalizarlo, sino que en el fondo es justamente para evitar que algún resquicio legal de alguien que quiere decir, no, si en realidad yo no lo quería usurpar. No lo quería usurpar. Simplemente estaba pasando por ahí y quería quedarme un rato. Por mucho que usted tal vez, como buen profesor, lo tenga muy claro, muchas veces hemos visto que en juicios las cosas no tienen la misma interpretación. Entonces se agarran de ciertas disposiciones al no ser explícitas, y lo que busca por eso el proyecto de ley es dejar las distintas hipótesis bastante consideradas para que nadie pueda, en el fondo, hacer uso de la misma. Tercer elemento, las multas no se pagan, no existen las multas. O sea, ahí tenemos un problema estructural del sistema penal, lo vimos con el profesor Jean-Pierre Matus, pero en el fondo, en este caso, todas las famosas multas que se supone que están ahí para cumplir algún rol, no ocupan ese rol. Los fiscales tampoco tienen ningún incentivo en poder hacer algún procedimiento, porque saben que además el esfuerzo de hacer cualquier tipo de procedimiento con multas que no se pagan es prácticamente cero. Entonces, se genera un círculo vicioso muy importante. Y termino con la última pregunta, que tal vez la más difícil, pero no por eso menos importante, que es cómo se le ocurriría a usted, o cómo se podría hacer la distinción en un proyecto de ley del caso de alguien que realmente está muy necesitado de una vivienda particular de su familia, y que probablemente lo que hace es poner una media agua para poder vivir, del caso de alguien que eventualmente simplemente viene a tomarse un terreno que tiene una extensión de 5.000 metros, de lo que sea, e incluso puede querer hacer negocios para él o para otros, y en el fondo la distinción entre el elemento básico de subsistencia, y si se le ocurre alguna elaboración, profesor José Luis Guzmán, que permita distinguirlo, no porque lo primero sea jurídicamente correcto, porque claramente en el fondo cuando alguien, y le digo que conozco muy de cerca la realidad de los campamentos, me tocó estar trabajando primero en Techo para Chile, conozco muy de cerca el programa Mi Barrio, que usted planteaba, de Eduardo Frei, que de hecho lo que hacían era justamente comprar estos terrenos que habían sido ocupados con fondos públicos y los radicaban, o sea, en el fondo urbanizaban esos terrenos y los transformaban finalmente en nuevos asentamientos ya con agua potable, con alcantarillado, etc. Y por lo mismo ahí le hago una pregunta, si es que usted cree que existiría alguna posibilidad de hacer ese distingo jurídico entre alguien que eventualmente, mire, sabe que, no es que digo que esté bien, porque más encima no tiene por qué una persona privada hacerse cargo de la falla del Estado, de no poder garantizarle el derecho a la vivienda. O sea, es como también hay en el fondo, el Estado debiera ser el que pague los costos de que alguien no puede vivir dignamente, con lo mínimo. Pero dado que eso no ocurre, mi pregunta es bien precisa, si se le ocurre alguna formulación legal que nos permita hacer ese distingo, porque yo entiendo su punto de fondo, y por lo tanto tal vez el tratamiento tendría que ser distinto. No para que el Estado no se haga cargo y simplemente deje que cualquiera se tome cualquier lugar y construya su casa, sino que para que el Estado, eventualmente, el tratamiento que le dé a ese caso tal vez sea distinto al tratamiento que le da a alguien que simplemente busca tomarse una extensión de terreno, no para vivir en subsistencia, sino que lo hace con un propósito distinto. Profesor, tiene usted la palabra. Bueno, realmente me quedo muy complacido por la hondura de las preguntas que me han formulado los dos senadores, que
están muy bien encaminadas, muy bien orientadas, incluso la de don José García, que me dice que no es abogado, pero fue al corazón de un problema que es penal y procesal penal. El asunto de la flagrancia y de la permanencia del delito, ataco eso en primer lugar. Mire, lo que sucede es lo siguiente, es que el delito es permanente, no hay duda. Cabe legítima defensa para los dueños, para los titulares de los derechos, no hay ninguna duda, mientras dure la usurpación, no tengo por qué quedarme impertérrito ahí al frente de lo que está sucediendo. No, en absoluto, ¿no? Pero la policía, aunque no estuviera el Ministerio Público con esas instrucciones, en fin, la policía es cuidadosa en estos casos porque si no ha habido violencia, si hubo violencia, por ejemplo, hubo un muerto o una persona lesionada, la policía desde luego que puede intervenir y tomar detenidos, ¿ah? Porque acuérdense de la cláusula del 457, sin perjuicio de las penas, ahí no hay ninguna duda, ¿ah? Y en usurpaciones violentas, como no que se ha llevado a montones de detenidos, han hecho a veces hasta caravanas, digamos. No. O sea, eso estoy empezando de nuevo en la Araucanía. Pero en los otros casos la policía es cuidadosa porque para la policía, producida la ocupación, se plantean dos cosas. Primero, que la policía no obra en legítima defensa contra lo que se suele decir, pero equivocadamente por los medios de prensa, obra en cumplimiento de un deber. Y los requisitos del cumplimiento de un deber como causa de justificación son distintos de la legítima defensa. Y la policía ahí tiene que tomar en cuenta algo que se da mucho también en la realidad, que es un solapamiento entre la jurisdicción penal y la jurisdicción civil. Aquí a veces hay conflictos de deslindes en que hay un sujeto, propietario del predio colindante, que dice, no, yo llego más allá, e invade, ¿no? Estas cosas pasan. ¿Cómo no? O sea, miren, créanme, yo vivo en Valparaíso, lo veo en los cerros, entre propiedades urbanas, fuera de Valparaíso. Me tocó una vez un caso como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, un caso en Laguna Verde, que es tan bonito, y era un lío ahí, Laguna Verde en medio urbano, medio rural, y ahí había un lío entre dos predios que eran medio rurales. ¿Me explico? Y era un problema, no era un problema penal, nos llegó como un problema penal, pero era realmente un problema civil. Por eso que la policía en esto es cuidadosa. Es cuidadosa. Ahora, yendo a las observaciones del senador Kast, a ver, los hechos más graves, como el que usted mencionó, tienen condigna punición en nuestro país, digamos. O sea, lo que en Colombia llaman el sicariato, en Chile es homicidio calificado, en realidad es asesinato, eso tiene penas muy severas, y en realidad el asesino que comete un delito con motivo de estas cuestiones, criminológicamente hablando, no pertenece a la tipología de los usurpadores, ese pertenece a la tipología de los asesinos. Lo mismo pasa, entre paréntesis, en el robo con homicidio, ¿eh? El ladrón que mata, en rigor no es un ladrón, criminológicamente hablando. No hablo normativamente que es un ladrón, claro. Más bien es un asesino. Hay que verlo desde otra perspectiva. Las penas bajas, efectivamente, pero solo en el 457 y en el 456, porque si ustedes se van a la usurpación de agua, se van a encontrar con que las penas son privativas de la libertad. En todas las formas de usurpación de agua, incluso la fraudulenta, porque hay violenta, no violenta y fraudulenta. ¿Perdón? No, muy cortito, solamente decirle que yo estoy consciente de aquello. Mi único punto de la hija del que murió por sicariato, su preocupación era por la industria que se generaba en torno a la usurpación. No porque el hecho de sicariato no fuese punitivamente condenable, sino que su preocupación era el sentimiento de que se estaba generando una industria en torno a esto. Sí, entiendo. Ahora, mire, por lo tanto, no es, como quiera que sea, no es verdadero que Carabineros y el Ministerio Público no puedan hacer nada. Pueden, desde luego, hacer en los casos graves de usurpación violenta. En los demás, no, directamente no, eso es efectivo. Ahora, aquí me preocupa una cosa, y usted en su última observación toca un punto realmente importante, porque yo me di cuenta de que el objetivo del proyecto vuestro, don Felipe, era efectivamente separar las aguas entre lo que es la toma pacífica debido a la necesidad apremiante de las personas, ¿no es cierto?, de otras situaciones que ya no son, digamos, de estricta necesidad, sino que son más bien de explotación, a veces de desheredados contra otros desheredados, como ocurre en San Paulo, por ejemplo, en que se venden incluso derechos de llave, fíjense, en viviendas en construcción que fueron sociales en construcción, que fueron ocupadas ilegalmente por quien no correspondía, y después esos que las ocuparon
pobres diablos, le venden derechos de llaves a otros. Pero imagínense, es una cosa, bueno, como le digo, detrás hay un problema social espantoso y, en fin, y mejor sería no meter al derecho penal. Pero bien, pero ya que usted sugiere una vía pregunta por una vía, mire, la hay. La hay porque habría dos caminos, digamos. El primero, que sería el más radical, sería hacer lo que han hecho todos los países más adelantados, que es destipificar, descriminalizar por completo la usurpación no violenta. No se pena en general, ni en los países, en Francia, en Alemania, estas cosas no existen, digamos, no. Pero también responden a realidades sociales que son diferentes. Los españoles, por ejemplo, en su código actual, que habían destipificado en 1870 la usurpación no violenta, volvieron a castigarla. Y esto fue a propósito del fenómeno de los ocupas, ¿no? Bueno, si no se quiere llegar a tanto, lo que habría que hacer en el artículo que trata de la usurpación no violenta, no en el 457, esa es violenta, ¿no? Así que no, que en el siguiente, en el artículo 458, cuando el hecho se llevara a efecto sin violencia en las personas, y yo, como les digo, les sugeriría que en el 457 se dijera violencia en las personas, fuerza en las cosas o intimidación. Esa reforma sí que andaría bien, digamos, ¿no? Y recibiría el aplauso de los jueces, por lo menos el mismo, digamos, ¿no? Como jurista. Pero en el 458, ¿sabe lo que se puede hacer? Es prever una disposición semejante a la que contiene el código a propósito del allanamiento de morada o violación de domicilio en el 145. Fíjese, no igual, digamos. Ahí se dice que la disposición del artículo anterior, o sea, de la violación de domicilio, no es aplicable al que entra en morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que lo hace para prestar algún auxilio a la humanidad o a la justicia. Ahí lo que se hace legalmente es prever eximentes de la responsabilidad criminal que están previstas con un carácter general, pero aquí se las destaca porque son para llamar la atención del juez también. A todos nos ha pasado. A mí me pasó cuando era muchacho, cuando con Ignacio éramos jóvenes, que me persiguió una vez un perro aquí por Valparaíso, un perro fiero, y tuve que saltar un muro porque si no el perro con sus mandíbulas me quebraba la pierna. Y nadie me invitó a esa casa, digamos, ¿no? Y eso es una situación de justificación, cuidado, ¿eh? Es una causa de justificación que borra la ilicitud del hecho. Por eso digo que habría que prever una disposición no idéntica, semejante pero no igual, en el 456, y yo la vería más bien como una causa, mire, de inculpabilidad, que dijera, esta disposición no es aplicable, en fin, tendría que pensar bien en la redacción, digamos, porque uno puede meter las patas así, no se puede hacer pensando en voz alta, pero digamos que esta disposición no es aplicable al que realizar la conducta, etcétera, 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 por una apremiante situación de necesidad, una cosa así, ¿me explico? Dando a entender que eso no es estado de necesidad justificante. El hecho sigue siendo ilícito, pero sí es exculpante, porque realmente, ¿qué juicio de reproche le puede formular subjetivamente usted a personas que están desesperadas? ¿Me explico? Y de esa forma zanja usted el problema, y a todos estos otros frescos que andan haciendo negocio a costa de los pobres, que la disposición le es plenamente aplicable. Yo sugeriría una vía así. Muchas gracias, profesor. Muy bien, ofrezco la palabra. Si alguien quiere hacer una consulta. Bueno, profesor, yo quería hacerle un comentario y una consulta. Bueno, es evidente que estas mociones parlamentarias surgen a partir de la experiencia que tienen los señores senadores, los diputados, en relación con la realidad a la cual le corresponde representar. Esto es normal. Cada diputado, cada senador, bueno, tiene su territorio, su distrito, su circunscripción, donde suceden determinados hechos, y por lo tanto es natural que surja la inquietud de plantear alguna solución jurídica, en este caso, para los problemas que ahí se presentan. Entonces, en el trasfondo de estas mociones está la situación de la Araucanía, eso es evidente. Entonces, cuando vemos la situación de la Araucanía y se plantea
tratar de resolver las tomas que efectivamente existen en esa región por la vía de modificar el delito de usurpación. Entonces nos encontramos con que, claro, el delito de usurpación se aplica en todo el territorio nacional a distintas situaciones que no son todas iguales, ¿no? Es lo que yo planteaba en las primeras sesiones de esta comisión, en orden a que la ocupación de terrenos, de inmuebles, en una zona, en una región, es distinta a la situación que se produce, por ejemplo, en los campamentos, como se le llama en Santiago y en todo Chile. De hecho, hemos visto intervenciones por la prensa del ministro de la Vivienda, y por eso lo invitamos, a que dice que las ocupaciones en Santiago se han prácticamente duplicado en materia de campamento. Y eso entonces se manifiesta en todo Chile. Entonces, a propósito de querer tener una legislación para un problema de naturaleza distinta en una región, se puede producir, ¿no es cierto?, un efecto no deseado en otro tipo de situaciones fácticas que suceden en otras partes de Chile, o en situaciones ya de una cierta conspiración, como sería el tema del sicariato, del ejemplo que se coloca que sucedió acá en la zona, digamos, central de Viña del Mar, con por esa zona. Entonces, y como el delito de usurpación, tal como usted lo dice, requiere un ánimo de apropiación, requiere incorporado en el ánimo de lucro, de lucrarse, como son los delitos contra la propiedad en general. Entonces, en los hechos suceden cuestiones que son muy disímiles, porque no siempre existe, o sea, fácil decir que sea con el ánimo de apropiarse. Por eso que hacíamos referencia en algún minuto a la violación de morada, ¿no? Porque que es una cosa diferente. Porque puede haber una ocupación con ánimo de apropiación, pero probablemente esa ocupación tiene un propósito más bien político de molestar al dueño para obligarlo a vender, de obligar al Estado a que intervenga, de resolver un problema social y político, que es la tesis que yo sostengo, de que ahí estamos en presencia, digamos, de una situación política que requiere otro tratamiento y no solo un tratamiento jurídico penal. Entonces, ¿cómo logramos cuadrar la caja, por así decirlo, entre situaciones que ocurren en una zona, situaciones que ocurren en otra, con la tipificación de un delito que es aplicable de Arica a Punta Arenas en todo el territorio sin hacer distinciones? Porque en teoría requiere lo que usted ha señalado desde el punto de vista penal, el ánimo de apropiación. Entonces, esos son los problemas que se presentan para legislar uniformemente con todas las situaciones que están aquí encima de la mesa. Y entonces, por eso que entra el tema de la flagrancia, porque aquí la pregunta que se hacen los senadores es decir, ¿cómo se defiende una persona que le toman un predio, digamos, para decir, bueno, devuélveme mi predio? Más allá de la legítima defensa, digamos, que es entrar a otro tema, un tema más complejo, digamos. ¿Y cómo logra que el aparato jurisdiccional del Estado le proporcione la seguridad que él demanda al Estado para los efectos de resolver su tema? Y por otro lado, la baja pena de la multa implica desde el punto de vista procesal penal que solamente esa persona puede ser objeto de citación. Y entonces los senadores y diputados que han planteado estos temas dicen, bueno, ¿y por qué no los puede tomar detenido? No los puede tomar detenido porque, bueno, porque la multa no simplemente implica citación. Entonces, en resumen, ¿es posible tipificar un delito de esta ocupación de naturaleza haciendo las distinciones en que no necesariamente exista el ánimo de apropiación, sin entrar, digamos, a criminalizar una cosa que tiene un trasfondo social, como es, por ejemplo, los campamentos, las ocupaciones de terreno, y según la tesis que yo sostengo, una tesis política respecto a lo que ocurre en la Araucanía, y que requiere de otras herramientas y de otra acción del Estado, pero salir, digamos, desde el punto de vista jurídico, aquí en esta comisión, con una respuesta penal, si es posible o no es posible. Gracias, presidente. Mire, la verdad que usted plantea también una serie de cosas bien complejas. Yo por lo pronto entiendo muy bien la situación de los parlamentarios que, claro, tienen que atender
las necesidades que ven en su población, en fin, lo entiendo perfectamente, pero a ver, por una parte tengamos presente que aquí hay problemas que se pueden, hay una pequeñísima parte de problemas que pueden resolverse penalmente. En realidad el derecho penal no ayuda a resolver nada. Mal que me pese que yo soy penalista, pero no va a resolver los problemas de fondo de una comunidad en absoluto. Pero hay una pequeña parte de problemas que se puede resolver penalmente. Y aquí ha surgido ya en esta sesión, me parece que por lo menos un par de ideas que me parece que son perfectamente atendibles, que es la de ampliar la usurpación violenta, que esta es verdaderamente intolerable, digamos, ¿no?, en los medios de ejecución, y establecer una distinción en la usurpación no violenta, para que no se mezclen cosas distintas. Eso por un lado. Por otro lado, hay otros problemas que tienen solución legal en general, ¿no?, pero no son la mayoría, digamos, de los problemas. Hay otros problemas mucho más graves, mucho más grandes, que están en la raíz de esta cuestión, que van enfrentados, que deben ser enfrentados con otro tipo de medidas que no son estrictamente hablando legislativas, o la legislación solamente podría establecer un marco, digamos, muy general. Bueno, en todo caso, coincido con usted en que hay que tener mucho cuidado en la reforma de esto, porque es aplicable a todo el país y se puede estar homologando situaciones muy diferentes. Yo no estoy enteramente al tanto de la realidad de las usurpaciones u ocupaciones de terrenos en la Araucanía, ¿no?, pero sería muy cuidadoso. ¿Por qué? Mire, cuando yo era muchacho y estaba haciendo mis estudios de posgrado en Italia, muchos años atrás, sucedió que los italianos, que no tenían en su código penal prevista la usurpación no violenta, la reintrodujeron, y la reintrodujeron con carácter transitorio. ¿Sabe para qué? Para castigar algo que estaba dándose en ese momento en Italia, que eran no usurpaciones, eran ocupaciones, en fin, qué sé yo, como medio de protesta estudiantil de recintos universitarios, básicamente de eso, y a veces llegaban a fábricas también los estudiantes, que eran, bueno, cuestiones políticas. Y les cayó la mano, claro, no con efecto retroactivo naturalmente, pero les empezó a caer la mano y esto aumentó el problema. O sea, la ley, en lugar de prevenir delitos, fue criminógena, porque claro está que los estudiantes reaccionaron con más, en fin, los estudiantes son aguerridos, si no lo sabremos en Chile. Entonces hay que tener efectivamente mucho cuidado. Y uno de los medios para que no se confundan las cosas es justamente que este es un delito que pacíficamente se entiende que requiere ánimo de apropiación y de quedarme yo allí. De lo contrario, como ustedes comprenderán, serían usurpadores también los estudiantes que toman, que a mí me carga y que estoy absolutamente en contra cuando me ocupan la facultad, por ejemplo, y toman la facultad. O sea, pero no es usurpación. Tampoco se puede decir que sea allanamiento de morada, porque bueno, si los estudiantes son de alguna manera moradores, pues son parte de la institución. Pero es un hecho ilícito, desde luego, por supuesto. Es lo que le puedo decir, presidente. Muy bien, ofrezco la palabra Felipe, senador Kass. Micrófono, Felipe. Sí, profesor, dos consultas. Una, uno de los problemas que estamos teniendo es que en días pasados hemos estado muy cerca de enfrentamientos entre civiles. Sí. O sea, esta ausencia del Estado está generando niveles donde pueden haber enfrentamientos entre civiles. Y esto no es algo ficticio, le puedo mandar la información, pero es realmente muy concreto. Entonces, la gracia del monopolio de la fuerza es que alguien ponga cuando hayan disputas, que esas disputas se hagan por la vía racional, legal, pueden haber muchas demandas, pero en el fondo la gracia que tiene el Estado de Derecho es que uno trata de que esas disputas no se zanjen en métodos violentos entre los civiles, sino en el fondo es justamente la ausencia del Estado de Derecho. Y por lo tanto sí hay un rol penal ahí, y eso es lo que no estamos viendo. Si no estamos viendo ese rol, porque la misma fuerza del Estado, que se supone que están ahí para actuar, muchas veces, claro, entran a actuar cuando ya está desbordado, cuando ya hay violencia. Entonces, el problema es cómo tú haces que eso no ocurra, que no tengas que llegar a que haya un hecho violento
que no tengas que llegar a que la usurpación sea violenta para que finalmente, y más aún, que no tengas que llegar a que la usurpación sea violenta por el hecho de que se enfrentaron dos grupos de civiles. ¿Ah? Es el problema de la dinámica que hay detrás de este problema. Este es un problema dinámico, no es un problema estático. Es un problema dinámico cuando tú empiezas a ver y empiezas a probar el sistema. Entonces esa es la primera pregunta desde el punto de vista cómo lo ve usted. Y lo segundo es el hecho de que tenga que tener intención de apropiarse. Yo le hago una pregunta, más allá de que uno podría decir, mira, si alguien no sabía como usted, o sea, no le dio ninguna otra necesidad porque estaba escapando de un perro o por cualquier otro motivo, o estuvo transitoriamente, obviamente eso, primero nadie lo va a demandar, no creo que haya ningún problema, si es que no hay incluso intención de poder usar el lugar, tampoco creo que haya mucho problema en la práctica. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué le ponemos ese peso a la prueba de que tenga que tener intención de apropiación en forma explícita? O dicho de otra forma, ¿por qué no basta con la constatación del hecho mismo como elemento suficiente para constatar que en el fondo está fuera del marco de la ley y por lo tanto es una usurpación? O sea, ¿por qué tengo que tratar de entrar en la justificación psicológica de que yo en realidad entré aquí para apropiarme de este lugar y justificar ese hecho para poder catalogarlo como usurpación, y no basta simplemente con constatar los hechos que le dan característica de usurpación? Bueno, Profesor. gracias, presidente. Le contesto rápidamente y después, con el permiso de ustedes, me voy a retirar por lo de la Junta Directiva de la Universidad que tengo, que les había dicho al principio. Lo segundo, normalmente en todo delito, no solo en el delito de usurpación, los elementos subjetivos no se deducen del contexto en que se producen las cosas. Esto pasa en un delito de homicidio, en algunos es manifiesto, muy claro, digamos, como en una violación, pero en otros en que la cuestión podría parecer muy manifiesta, como el homicidio, no es tan claro. Entonces son las circunstancias, así proceden los jueces en el fondo, suman todos los datos objetivos observables y de ello reconstruyen o llegan, digamos, a la idea de aquí hubo dolo o culpa, y si además de dolo hubo una finalidad que perseguía el sujeto, etcétera. Claro está que esta cuestión es mucho más complicada para la policía y para el Ministerio Público cuando está en los inicios de una investigación, y tienen que ser más cuidadosos también, porque si no pueden estar pidiendo medidas cautelares improcedentes, en fin, digamos. Así que yo por ese lado no me preocuparía tanto, digamos, ¿no? La praxis judicial sabe más o menos distinguir las cosas y, en fin. Ahora, lo primero, mire, me obliga, digamos, a no abandonar del todo mi posición como penalista, ¿no? Porque no puedo permitirme de invadir el campo político, pero la pregunta que yo me haría es, ¿reformas penales realmente van a precaver este problema o no van a encender más fuerte la hoguera? Esto desde Beccaria en adelante, el padre del derecho penal contemporáneo, se viene predicando mucho cuidado con la legislación penal, porque la legislación penal sirva para prevenir delitos y no para, digamos, generar más dificultades. Pero en el plano, pero aquí, en fin, casi debiera quedarme callado porque no es tarea mía, digamos, ¿no? En el plano político probablemente que yo he escuchado con atención lo que han dicho dueños de terreno, afectados, en fin, he visto por televisión muy preocupado esta escena, he visto cómo las personas están reclamando, en el fondo, me da la impresión de que otro tipo de soluciones, o sea, de que esto se enfrente en sus raíces y de otra manera, porque este es un problema que probablemente va a persistir y va a persistir y va a seguir y seguir, y entonces por un momento lo podemos calmar, pero claro, yo entiendo, hay que darse algunas soluciones inmediatas, pero si no lo vamos a ver repropuesto. Sí, pero insisto, señores senadores, no es mi campo, no es mi terreno, y ahí no me debo meter yo. Como penalista llego hasta allí. Bueno, no sé si hubiera alguna otra intervención o consulta. Bueno, le agradecemos, estimado profesor, su intervención y su opinión. Muchas gracias, y lo dejamos entonces en libertad para que pueda asumir otras responsabilidades académicas. Y muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, que tengan muy buena mañana. Hasta luego. Gracias, profesor. Muchas gracias. Chao, Ignacio.
Bueno, entonces retomamos con nuestro señor secretario, que tiene pergaminos académicos también con su compañero de curso, ambos doctores de Derecho, así que un honor también para nosotros, don Ignacio, que nos acompañe en nuestras tareas legislativas. Gracias, don No Francisco. sé si estará por ahí el señor subsecretario del Interior. ¿Está conectado? Ahí está, ahí está. Bueno, primero que nada quiero agradecerle su concurrencia, señor subsecretario. Espero que esté bien de salud. Estimo que anduvo ahí complicado, pero parece que anda todo bien. Así que nos alegramos, digamos, que la cercanía no le haya afectado con el señor ministro del Interior, a quien aprovechamos también de saludar y mandarle aquí oficialmente nuestros deseos de que pronto se recupere para que retomemos las tareas de esta comisión. Y quería pedirle, señor subsecretario, si usted me pudiera contactar en el curso del día o mañana, para que en función de haber asumido la presidencia de esta comisión pudiéramos conversar sobre la agenda que tiene el gobierno, sobre cómo planificamos nuestro trabajo. Y nosotros vamos a tratar de tener sesiones ordinarias fijas en horarios determinados, día y hora, para que podamos tener, ¿no es cierto?, planificación en nuestra agenda los miembros de esta comisión. Entonces, para esos efectos, le agradezco, don Juan Francisco, que usted me pudiera contactar. Tenemos los mismos teléfonos de siempre, entiendo, y a ver si conversamos sobre cómo vamos a ordenar nuestro trabajo. Le ofrezco la palabra, Juan Francisco. Muchas gracias, presidente. Presidente, no, total disponibilidad. Saludar a la comisión también. Creo que fue muy ilustrativo el profesor Guzmán Dálvora respecto de cómo avanzar en este proyecto de ley y de respecto de creo que algunas de las sugerencias hay que tomarlas rápidamente de lo que él planteaba sobre el perfeccionamiento del tipo penal de usurpación, particularmente respecto del uso de la fuerza y la intimidación como medios comisivos de la usurpación. Y además tener en consideración que efectivamente la solución penal solo parcialmente se hace cargo de los problemas, y eso hay que conocerlo. Yo creo que eso estamos todos muy conscientes de esa materia, y eso lo hemos dicho en reiteradas veces. Lo dijo ayer el senador Castro, lo escuchaba en la sala cuando a raíz del proyecto de ley Juan Barrios también lo dijo usted, presidente. Obviamente la solución penal si es que no es complementada con soluciones operativas y preventivas, difícilmente va a ser una solución efectiva, y yo ahí coincido plenamente. Y respecto a la agenda, presidente, nosotros tenemos una agenda súper definida. Sí nos gustaría compartirla con usted, presidente, y además hacerla coherente y compatible con las que sean las iniciativas que quiera impulsar la comisión y usted, presidente. Así que ningún problema. Yo hoy día mismo en la tarde podemos hablar y de esa manera poder compatibilizar la agenda y el trabajo que tenemos que hacer. Recuerde que nosotros tenemos quizás una triple agenda gruesa como gobierno, ¿no es cierto?, en materia de seguridad. Una es la asociada a la reforma de Carabineros, otra es la relacionada con el crimen organizado, y donde está armas, donde está el narcotráfico, donde está, probablemente va a llegar a esta comisión el proyecto recientemente despachado sobre narcotráfico, de modificaciones a la ley 20.000, que acaba de ser despachado por la Cámara, y hay toda una agenda en materia de delincuencia organizada, y además teníamos una agenda más bien ciudadana, ¿no es cierto?, donde están el proyecto de ley de Stop y una serie de iniciativas que tienen más que ver con lo que nos están exigiendo los territorios. Particularmente el ministro Delgado impulsó una agenda bastante importante con los municipios, y los municipios también nos hicieron ver cuáles eran las prioridades que desde el territorio se hacen más urgentes. Así que ni un problema, presidente. Hablemos, ojalá hoy día mismo en la tarde, así poder coordinar y compatibilizar agenda. Muy bien, bueno, muchas gracias, señor subsecretario. Senador Kass.
No, muy breve. Simplemente para que ojalá la conversación que se pueda tener y lo podamos ver también si sesionamos, yo como le dije, disponible también a sesionar martes y miércoles, presidente, que dado que este proyecto de usurpaciones requiere obviamente de una conversación entre todos nosotros, invitar a más invitados, hay varios invitados que todavía no vienen, que ojalá le pudiéramos dar un periodo de reflexión determinado, no sé si un mes o un mes y medio, algo, pero que fuésemos ojalá muy rigurosos, presidente, en escuchar a distintos actores todo lo que sea necesario, abordarlo en su complejidad, con un tiempo suficientemente profundo para que lo hagamos de buena manera, pero también agotado para que efectivamente lo podamos abordar en las próximas semanas que vienen. Sí, yo creo que efectivamente el profesor Guzmán tocó varios temas con la debida profundidad que nos dejó bastante motivados, digamos, para seguir profundizando en el tema. Así que va a ser muy interesante escuchar a otros profesores, otros actores en la comisión. Y entonces la idea de conversar con el subsecretario es compatibilizar las agendas del gobierno y también las mociones parlamentarias, de tal manera que ir viendo las urgencias que se requieran y compatibilizando, digamos, ambas cosas. Así que pierdan cuidado que vamos a hacerlo así, de una manera muy rigurosa para trabajar adecuadamente bien con todos los elementos de juicio encima de la mesa y por lo tanto vamos a invitar a los profesores que tenemos, los vamos a contactar a través de la Secretaría para que podamos, digamos, profundizar este proyecto, estos proyectos, estas mociones parlamentarias y proyectos. Le encomendamos, don Ignacio, entonces, esto de conversar con don José Miguel y con Marcela, los senadores, ¿no es cierto?, Marcela Sabat y José Miguel Insulza, y Jaime también, para que podamos establecer nuestras sesiones ordinarias. Será, presidente. Muy bien, ha sido un gusto asumir la presidencia de la comisión. Muchas gracias. Seguiremos trabajando en esta misma línea que hemos descrito y quedo en contacto con el señor subsecretario. Y no habiendo otra materia que tratar, entonces levantamos la sesión habiéndose cumplido el objetivo de la sesión. Muchas gracias y nos veremos.